es un gusto muy especial, otra vez, otro martes, estar con mis amados hermanos de la iglesia del barrio San Antonio en Bogotá y siempre esperando que los estudios sean útiles, que sean prácticos para ayudarnos en la obra. Las lecciones, como la lección de esta hora, hermanos, yo sé que estoy presentando textos y pensamientos muy conocidos. Yo sé que ustedes los conocen y los han enseñado muchas veces, pero es como un repaso para enfatizar que debemos usar esas lecciones para ganar almas para Cristo, para convertir gente. La lección esta que tengo ahorita se basa en un texto en Malaquías, capítulo 3. Un poco difícil entender la actitud del pueblo, de su manera de estar hablando con el Señor. Pero dice Dios que vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijisteis, ¿por qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Obviamente, estas son palabras profanas, palabras de los hombres que no eran fieles y dedicados al servicio de Dios. Nada más querían quejarse y querían buscar salidas que ellos querían expresar este desacuerdo, disgusto, simplemente porque ellos mismos no eran fieles y querían justificarse. Muy bien, entonces, esta lección, pues, la que estoy presentando, es por si acaso, hermanos, por si acaso nosotros estemos en algún estudio, alguna conversación con personas que hablen de esta manera indiferente, un poquito, pues, falta de respeto, y examinar con toda sinceridad la pregunta, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Servir a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los que estamos sirviendo a Dios y los que no? De esta manera, los hombres quieren borrar la distinción entre la obediencia y la desobediencia, y por eso entre cristianos y el mundo. Y con todo esto están concluyendo que no, pues a fin de cuentas no vale la pena. No vale la pena, no hay diferencia. Los que obedecen, los que no obedecen, pero desde luego sabemos que ellos se están engañando solos.
se están engañando solos, pensando y hablando de esta manera, solamente para justificarse a sí mismos. Muy bien, vamos al grano. Y hermanos, yo repito, yo sé que estos son textos y pensamientos muy conocidos y muy citados por ustedes y por hermanos en cualquier lugar, pero comenzar con, si alguien pregunta qué me aprovecha, pues, la salvación. Para comenzar, la salvación. La Biblia habla de la salvación, por ejemplo, de Noé, familia, allá en Génesis capítulo 6 al 9. Habla de la salvación de Lot y sus hijas, ya cuando Dios quemó Sodoma y Gomorra. Y a través de la Biblia había salvaciones, y Jesucristo, hablando de la destrucción de Jerusalén, en Mateo 24 y Lucas 21, hablando de eso, dijo que sería incomparable, que no ha habido tribulación semejante ni antes ni después. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos enfatizar que aún la tribulación que los judíos sufrieron en Jerusalén en el año 70 no se puede comparar con la tribulación y angustia y agonía, sufrimiento, tortura de los que serán echados en el fuego del infierno. Hay que enfatizar esto mucho. Hebreos 2, 3 y 4 habla de esta gran salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Incomparable, desde luego. Ahora, ¿qué me aprovecha? Bueno, sobre todo la salvación. Y debemos, al mencionar esto, comenzar con los textos más conocidos. Cuando Jesús dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y luego explicar, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Bueno, pues las consecuencias del pecado en esta vida, pero también salvos de la condenación del pecado en el día del juicio, en el juicio final. Esta es la salvación tan grande. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga, que él entonces, él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen al evangelio. Entonces, obviamente, el hombre necesita ser salvo, necesita salvación, necesita ser salvo de esta condenación. Y luego, número 2, rescatados de la esclavitud. Yo sé que los hombres, desde luego los del mundo, no quieren admitir que son esclavos. Pero Cristo enseña claramente que los que están sirviendo a Satanás son esclavos de Satanás. Y nosotros, al obedecer al evangelio, somos rescatados de esa esclavitud para ser trasladados al reino de Cristo. Colosenses 1, versículo 13. Pablo también habla de esta esclavitud en Romanos capítulo 6. Ahora dice Cristo en Juan 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y a los que no obedecen al evangelio, pues obviamente no les gusta ser llamados esclavos, pero están sirviendo el pecado, están sirviendo a Satanás, y Jesucristo les llama esclavos. Ahora, aún ahora, al decir que son esclavos del pecado, esclavos del error, esclavos de prejuicio, son esclavos de vicios, son esclavos de la indiferencia, de apetitos y pasiones carnales. En fin, Romanos 6 dice, Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, otra vez, libertados de esa esclavitud, vinisteis a ser siervos de la justicia. Primero de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Otra vez, la palabra se usa en varios textos. Sabiendo que fuisteis rescatados, y también la palabra se puede traducir redimidos, como comprados, rescatados, pagando el precio del rescate, o sea, de redimir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego, como resultado de ser salvos, de ser rescatados, entonces somos reconciliados con Dios. Palabra clave, palabra de suma importancia, hablando con la gente, enfatizando algo que ellos deberían tomar muy en serio, que hay enemistad entre ellos y Dios. La gente habla mucho de Dios es amor y Dios es Dios de misericordia, y es muy cierto, pero Romanos 1 dice que están, los desobedientes están bajo la ira de Dios. Dios es Dios de amor, pero es también Dios celoso. Es Dios de venganza. La venganza es mía, yo pagaré, dice Dios. Entonces, ser reconciliados con Dios. Si alguien pregunta, ¿qué me aprovecha? Aquí está un provecho sumamente importante. Dejar de ser enemigo de Dios, dejar esa enemistad. Y ahora busca la amistad y la reconciliación con Dios. Hermanos, conviene enseñar y enfatizar este punto, pero con toda claridad. Segunda a los Corintios 5:20 dice Pablo, somos los apóstoles, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La palabra rogar, muy fuerte. Es más que exhortar, es más que animar. Pablo dice que os rogamos, estamos rogando. Reconciliados con Dios.
es de tanta, pero tanta importancia. Colosenses 1:21 y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, reconciliados en un cuerpo, que es, desde luego, es la iglesia. Pero los que rehúsan aceptar la invitación de Cristo y rehúsan obedecer al evangelio de Cristo, siguen siendo enemigos de Dios. Aunque no quieren admitirlo, pero usted le pregunta, por ejemplo, ¿usted cree en Dios? Oh, sí. ¿Y usted ama a Dios? Oh, sí. No, amigo. Si usted sigue viviendo en pecado y alejado de Dios, no le obedece, no le está sirviendo, usted no está reconciliado con Dios, está todavía con esa enemistad. Enemigos. Es pensamiento alarmante. Imagínense, enemigo de Dios, el Creador, el que nos da vida cada momento. El hermano en la oración bien expresó esto de cada momento, cada día, cada momento. Tenemos aliento, tenemos vida. Dios nos da vida. Y el Dios nos da vida. ¿Queremos ser su enemigo? Hable así con la gente. Deben pensar, deben estar reconociendo lo serio de su situación. Y luego, ya mencioné que entonces, siendo reconciliados con Dios, somos reconciliados en un cuerpo, que es la iglesia. Reconciliados en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? ¿Qué me aprovecha obedecer al evangelio? Es un provecho muy, pero muy especial. De ahora ser incluido entre los que son el pueblo de Dios. En la historia, el pueblo de Israel, eso se enfatiza mucho, que eran un pueblo escogido. ¿Se acuerda? Pueblo, el linaje de Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, y que era un pueblo escogido. Y entonces Pablo en el Nuevo Testamento, él tiene que explicar mucho sobre este tema, que ahora el pueblo escogido son los que obedecen al evangelio, sean judíos o gentiles, o samaritanos, o los que sean. El pueblo escogido, ahora el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y qué honor, otra vez. ¿Qué me aprovecha? Pues qué honor más grande ser el pueblo. Hechos 2, cuando los 3,000 fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia. Tenemos esa dicha, esa bendición de ser añadidos a la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Él compró con su sangre, Hechos 20:28. La iglesia que es, es lo que estamos estudiando aquí en esta lista de representaciones en cuanto a la iglesia. Ya hemos mencionado trasladados al reino, ¿verdad? Ahora también la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 21, que somos como piedras vivas.
somos los miembros de la iglesia, somos como piedras vivas para componer, para construir y formar el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y el templo, ¿para qué sirve? Pues adorar a Dios. Y somos piedras vivas, ¿verdad? Para formar ese templo. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, otra vez, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora hay expresiones en el Nuevo Testamento, desde luego, que corresponden a ese lenguaje bajo la ley de Moisés, la religión entregada, enseñada por Dios para el pueblo de Israel. Sí, ellos tenían sacerdotes, el sacerdocio levítico, y eso ya no existe. Pero sacerdocio, sí. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes ofrecemos sacrificios y ofrendas a Dios en este templo de piedras vivas. ¿Qué me aprovecha? Hermanos, todo esto. Y otra cosa, como yo digo, yo sé que ustedes me están escuchando y dicen, eso ya he escuchado eso muchas veces, yo he leído, ok, bien, de acuerdo, pero sus familiares, sus parientes, conocidos, vecinos, ¿cuántos entienden todo esto? No, claro que no. Muy poco. Y nos toca hacerles ver, sí, ¿qué me aprovecha? Pues una lista muy larga de cosas que son de beneficio súper especial en el servicio de Dios. Piedras vivas en el templo de Dios. También en 1 de Pedro 2, verso 9, vosotros sois linaje escogido. Hablando, ¿verdad?, de Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus y todo eso. Bueno, también nosotros somos linaje especial. No de esa clase. No como la familia de Abraham, sino en Cristo. Linaje escogido real, sacerdocio, nación santa. Otra cosa, ellos eran una nación especial, una nación santa. Y la iglesia es una nación santa. Claro que sí. Y dice Pablo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Desde luego, es apropiado de que la gente estime y tenga aprecio por su nación aquí en este mundo, pero al mismo tiempo siempre recordando que aquí somos peregrinos, extranjeros, y que nuestra ciudadanía en verdad está en el cielo. Y somos un sacerdocio santo, una nación santa. Muy bien, entonces, Efesios 3:21, a él, al Señor, a él sea la gloria en la iglesia. Hermanos, recuerden estos Efesios 3:21. Efesios
3:21. Sería muy bueno recordar, subrayar ese texto, porque otra bendición que me aprovecha. Pues yo soy miembro de la iglesia de Cristo y dice la Biblia que a Él sea la gloria en la iglesia. La gente dice, no, pues para adorar a Dios, pues no tiene que ser miembro de la iglesia. Que uno puede, así, sin ser miembro de ninguna iglesia, no. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. La Biblia dice que a Él sea la gloria en la iglesia. Y luego a través del Nuevo Testamento está la enseñanza de cómo la iglesia, congregaciones, de cómo adoramos a Dios. Y aquí están los actos de culto. Y de esta manera nosotros estamos sirviendo a Dios de acuerdo a su voluntad. Y luego ya mencioné también que la iglesia es la esposa de Cristo. ¡Qué honor más grande! ¿Verdad? ¡Qué honor más grande! La iglesia es la esposa de Cristo. Hermanos, ¿se acuerda el texto en Efesios, la última parte, que dice que Cristo es la plenitud de la deidad? Cristo es la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y también dice Pablo, la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Cómo está eso? Bueno, Cristo es rey, pero tiene reino. Somos el reino. Él es cabeza, pero somos su cuerpo. Él es el buen pastor, pero somos su rebaño. Y así, en estas representaciones que son tan preciosas, ¿verdad? Vemos la bendición, la posición exaltada del pueblo de Dios. Esto, según a los Corintios 11:2, Pablo dijo, él dijo a Corinto, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Obviamente está describiendo la relación matrimonial, como también otra vez en Apocalipsis se presenta esta comparación muy, muy hermosa. Ahora, ya hemos mencionado el rebaño. Cristo, el buen pastor, y primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, Pedro está exhortando a los ancianos de una congregación. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, los ancianos entre vosotros, una sola iglesia, ¿verdad? Apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Imitando al buen pastor. Juan capítulo 10, Jesucristo describe su papel como el buen pastor, que provee dirección y protección y pastos buenos y
y el agua cristalina y todo eso. Y entonces, otra vez, ¿qué tan importante es ser oveja en el rebaño de Cristo? ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Hermanos, conviene que tengamos, que cada quien, cada hermano, cada hermana, tenga en mente esta lista de cosas, contextos, porque yo estoy repitiendo que tanta gente ignora todo esto. Y necesitan saberlo. Nosotros queremos convencerles, convertirles, queremos ganar almas. Bueno, aquí está un medio muy eficaz que me aprovecha. La gente busca en este mundo, la gente busca provecho, busca ganancias, ventajas, bendiciones. Bueno, en esto estamos contestando la pregunta bíblicamente en cuanto a qué me aprovecho. En fin, toda bendición espiritual. El apóstol Pablo en Efesios 1:3 habla de eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, la iglesia, estando en la iglesia, hermanos, estamos en lugares celestiales. Podemos decir eso, claro. Estamos en, bueno, se llama el reino de los cielos. Es la iglesia. El reino de los cielos. Claro que sí. Y debo mencionar, ya concluyendo, pero conciencia limpia. ¿Qué tan importante una conciencia limpia? Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo salva. Y no solamente salva el alma, sino también le da conciencia limpia. Uno tiene conciencia tranquila, no manchada, no le condena, le aprueba. Qué bendición. Otra cosa pero tan importante es, como ya hemos indicado, estando reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios. Contentamiento. ¿Qué tan importante es contentamiento? La gente que dice, ¿qué me aprovecha ser cristiano? Bueno, ¿qué tal importante es el estar contentos? Dice Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Qué bendición más grande. Vivir contentos, tranquilos. Y es lo que es una bendición que seguramente es posible debe ser posesión del cristiano. Y luego, si nosotros somos el pueblo de Dios, obviamente, tenemos ahora el derecho, el beneficio y el derecho de orar al Padre. Él nos enseña. Él quiere que oremos a Él. Y Él quiere que oremos con toda sinceridad. Que oremos con fe. Que no sea simplemente el rezar o repetir alguna oración memorizada. Es cuestión de que de corazón estemos dando gracias a Dios y de corazón estamos pidiendo como Jesús enseña en Mateo capítulo 6 cómo orar. Entonces, hermanos, la gente pregunta, ¿qué me aprovecha? Ok, pero Jesús también hace una pregunta semejante. ¿Se acuerda? Mateo 16,
26. Sería bueno apuntar esto, Mateo 16, 26. Dice Cristo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Los del mundo preguntan, pues, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me aprovecha? ¿Qué diferencia hace? Bueno, estamos contestando y con Biblia. Pero luego le hacemos una pregunta a usted, amigo. Le hacemos una pregunta muy importante. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Es algo que pensar. Hermano, muchas gracias por su muy buena atención a esto. Yo sé que pueden, Santiago y Jaime y Germán, todos pueden agregar otros textos, otros pensamientos. Así es que ahora voy a dar lugar para los comentarios. Dios les bendiga.